Estoy en Hechos capítulo 17, verso 26. Hechos 17, 26. Quiero hacer una predicación de una predicación, porque voy a citar la palabra de Dios, pero en realidad es una predicación ya hecha por el apóstol Pablo. Tiene una extraordinaria declaración y una verdad que me gustaría que se apodere de su corazón. Dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Pablo está predicándole a una cultura de lo más avanzada de su época. Piense usted que Atenas, dentro del contexto que estoy predicando, era una de las ciudades del primer mundo de aquella época, después de Roma, después de Corinto. Atenas era la cuna y el epicentro de la arquitectura, de la medicina, de las artes, de las matemáticas, de los pensadores. Los grandes científicos de esa época, entiéndase el contexto histórico, nacieron en Atenas. Los filósofos fueron los que nos trajeron todo el aporte que luego nosotros hoy hemos echado mano y hemos sofisticado con la ciencia. Entienda usted que Pablo le está predicando a gente de un coeficiente mental demasiado elevado. Pero sin embargo, aun cuando la gente pueda tener estudio, cuando la gente pueda estar facultada, capacitada, no obstante, con esa inteligencia y con ese coeficiente, parece no alcanzar para tener un encuentro con Dios. Entonces Pablo va a hacer una exposición extraordinaria, comenzando desde lo general hacia lo particular. Primero, dice el verso 26, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿A quién otro se está refiriendo sino a Adán, el primer hombre? Adán, hombre, es el representante de toda la humanidad. En Adán estamos todos edificados. En Adán tenemos nosotros el árbol genealógico. Y vemos cómo el apóstol Pablo les está diciendo el origen, de cómo fuimos formados, de dónde procedemos. Y quiero decirte en esta noche que si Adán fracasó por su desobediencia a Dios, en Adán fracasamos todos también.
En Adán heredamos el pecado, en Adán heredamos todos los males que hoy nosotros pudiéramos quejarnos. Nuestro fracaso se debe al fracaso de él. Por eso todos los síntomas son el mapa que nos conectan con la enfermedad, el pecado. Y cuando digo que nuestros síntomas son el mapa que nos conducen a la enfermedad llamada pecado, es porque todos los síntomas que hoy padecemos, llámese locura, violencia, desenfreno, hábitos contra naturaleza, conductas obsesivas y todos los males que hoy pudiera tener nuestra sociedad, nuestra tierra, todos los males que el hombre pudiera querer tratar de mitigar, de sanar, de curar, tiene una raíz. Solamente tratamos nosotros de emparchar la vida, solamente tratamos de mejorar un poco la raza, pero quiero decirle que nada de esto se cura con la ética, nada de esto se cura con la moral, nada de esto se puede remediar con un psicoanálisis, con una autoevaluación, con tratar de ser una mejor persona. Quiero decirte que de la única manera que nosotros podemos remediar los fracasos y los males de nuestra vida es a través de Jesucristo de Nazaret, es a través de tener un encuentro con Él, es a través de experimentar un nuevo nacimiento y una regeneración. La Biblia dice, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo, nadie puede reconectarse con Dios si antes no ha sido reconciliado mediante la cruz del Calvario. ¿Hay alguien que me está entendiendo? Pablo les dice que de una sangre fueron hechos los hombres. De otra manera le está diciendo, respondemos a una genética, respondemos a un ADN que ha sido degradado, degenerado y por ende todo lo que hoy nosotros padecemos. Sí, vivimos en disconformidad con el exterior, con el mundo que nos rodea, con el hábitat. Pero también el mal está dentro de cada uno de nosotros. ¿Puede entenderlo a esto? Hay veces no se trata de que el entorno cambie. El entorno no va a cambiar, las relaciones no van a cambiar, la gente no va a cambiar. Pero la buena noticia es que sí nosotros podemos cambiar desde adentro. Y cuando uno cambia desde adentro, cambia la perspectiva hacia afuera. Ahora, Pablo le va a decir a esta gente, filósofos, pensadores, gente facultada, de una sangre procedemos todos, respondemos a un patrón, respondemos a una matriz que se ha fragmentado producto de desconectarse con el cielo. ¿Hay alguien ahí? Y le va a decir, Dios hizo todo el linaje de la tierra para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En otras palabras, Pablo dice en su mensaje, y hoy yo les digo a ustedes en mi mensaje, Dios a cada uno, a lo largo de toda la historia, le ha dado el tiempo y el lugar para que lo conozcan. Hay veces uno piensa en esas tribus bárbaras, en esa gente que en otro tiempo vivió de manera tan precaria, de manera tan primitiva, y uno dice, ¿cómo hizo esa gente? ¿Cómo a esa gente se le llega con el mensaje de la verdad? ¿Cómo esa gente puede reformar su vida aislado de un mundo que puede conocer y hacer uso de sus facultades? Quiero decirte que Dios nada dejó librado al azar. Según Romanos capítulo 1, en sus primeros versículos, dice que nadie se quedó sin el testimonio de Dios. Porque dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1,
que lo que de Dios se conoce, Dios lo ha revelado mediante la creación. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Quiere decir que basta que el hombre, a pesar de su supina ignorancia, levante sus ojos al cielo y va a tener que reconocer que hay un Dios, hay un ser superior, hay un arquitecto divino que ha hecho todas las cosas. Aun cuando no hubiera estado esta revelación escrita, aun cuando no haya estado este registro divino, inspirado, histórico, llamado la Biblia, el solo hecho de mirarnos, nuestra composición sanguínea, nuestra composición humana, nuestra anatomía, que responde a una ley sobrenatural, porque no hay nadie que pueda ser un ser y un objeto tan perfecto como es el hombre, como es nuestro organismo, como es nuestra anatomía. Nada pudo haber sido hecho de la casualidad. Es un verso, es un cuento, es pura ignorancia creer que descendemos del mono. Si bien hay gente que pueda llegar a parecerse a él. Pero hermanos queridos, ¿cómo puede nuestra cultura, cómo puede nuestro primer mundo, nuestro desarrollo, nuestra evolución, creer que nosotros somos producto de la casualidad, o que nacimos del átomo, del Big Bang, de aquella explosión cósmica que hubo, o como acabo de decir, creyendo que somos un eslabón dentro de la gran cadena de las especies? ¿Me está siguiendo? ¿Puede seguir el hilo de mi discurso? No se puede entender. Pablo les está diciendo: a Dios se lo conoce cuando uno contempla todas las cosas creadas, y nadie tiene excusa para decir: nadie me habló de Dios, yo no lo conocía a Dios. Dios a cada uno le da tiempo y ocasión. A cada persona se le revela en su espacio y en su tiempo. Aun cuando nosotros no busquemos a Dios en forma explícita, el solo hecho de vivir en este mundo, de habitar dentro de este cuerpo, las crisis nos desbordan y nos hacen querer buscar una alternativa, como una ley de supervivencia dentro de cada uno de nosotros. ¿Hay alguien ahí? Cuando vos no conocías a Dios, cuando vos vivías en este mundo sin Dios, a pesar de que pudiste haber tenido una religión, una creencia, decime si a la hora de la crisis, a la hora de un infortunio, de la pérdida de un afecto, no te preguntaste dentro de vos mismo, no hiciste esa catarsis de decir: Dios, ¿dónde estás? Si Dios existe, que me saque de esto. ¿Cuántos habrán hecho esa oración? Yo por lo menos la hice. Si hay un Dios, que me escuche y que me ayude a superar esto. Ahora, Pablo está diciendo: Dios prefijó tiempos y límites para la habitación de cada ser humano, y nadie se va de esta vida y de esta tierra sin haber tenido al menos una conciencia de quién es Dios. ¿Me está siguiendo? Crean en los dinosaurios, crean en lo que quieran creer, pero Dios a cada uno se le ha revelado en forma personal. Porque habrá un día, dice el mismo apóstol Pablo, en que todos compareceremos ante Dios. Y allí, en el silencio, en la soledad, ante aquel tribunal divino, tendremos que responder. Allí no podrás llevar tu abogado defensor, allí no habrá algo que te defienda, no habrá una herencia, no habrá un pedigrí que puedas representar. Allí estarás a solo y sola con Dios y darás cuenta de lo que se te ha dicho en esta vida. No se me asuste. Pablo les está diciendo: a cada uno de ustedes Dios le da una oportunidad. Pero en el verso 27 dice algo extraordinario. Por favor, diga conmigo, acompáñenme por favor. Dice: para que busquen a Dios. Ese es el propósito del hombre. ¿Para qué? ¿Para qué nace usted a esta vida?
para buscar a Dios. No es una prerrogativa muy ambiciosa de parte de Dios, crearnos para que vivamos para Él. Pero ¿y si dice el Evangelio de San Juan, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres? ¿Qué es el hombre separado de Dios? Oscuridad, vacío, tinieblas. En Dios encontramos la autorrealización, en Dios encontramos la satisfacción, en Dios encontramos el sentido de la vida. Ya sé, usted me dirá, pero la vida es un camino escarpado, es un camino lleno de piedras y de espinos. Sí, es cierto, pero aún en ese infortunio en el que se te pueda ocurrir o en el que hayas transitado, está la mano poderosa de Dios para levantarnos, para socorrernos y para salvarnos. ¿Para qué nacemos? Para buscar a Dios. David lo dijo en su Salmo 139. Me acuesto y está Dios, me levanto y está Dios. ¿Dónde huiré de tu presencia y dónde me iré de tu espíritu? Aquellos que hemos sido iluminados, que tenemos una conciencia activa de quién es Dios, intente apartarse de Él, intente alejarse de Él, y su conciencia gritará, como dijo aquel puritano Tomás Manton, la conciencia es el mejor predicador. Usted no podrá vivir porque usted entonces se convertirá en la presa y él en el cazador. ¿Qué persona hay que se haya apartado de la verdad luego de haberlo conocido, que pueda darle reposo a su conciencia o placer a su corazón? Nadie. Porque una vez que uno tiene una experiencia y una vez que uno se conectó de nuevo con la vida, ¿cómo poder vivir sin Él? ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué Dios hizo todo el linaje de los hombres de una sangre? Para que busquen a Dios, dice el verso 27. En otras palabras está diciendo, ustedes atenienses, ustedes filósofos, ustedes pensadores, fueron creados por la mente de Dios y para que busquen a Dios. Pero Pablo va a decir algo interesante en su exposición, para que busquen a Dios, verso 27, si en alguna manera, escuche, palpando, puedan hallarle. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Si es que Él se deja encontrar por ustedes, porque da la idea de un hombre o una persona que anda a tientas, una persona que camina en la oscuridad. ¿Le pasó que se le corte la luz en su casa y que usted se levanta a la noche y quiere prender la lamparita, pero usted va a tientas palpando? ¿Le pasó? A ver dónde está la vela, dónde dejé, y empieza, y puede llegar a agarrar cualquier cosa, ¿sí? O puede llegar a tropezar y caerse, ¿sí? ¿Verdad que sí? Uno anda como a tienta. Ese es el concepto en el griego que Pablo está escribiendo. Alguien que anda tanteando a ver dónde encontrar la luz. Pablo les está diciendo, ustedes que saben tanto, ustedes que se han preparado para la vida, ustedes que son los epicúreos y los estoicos, las dos grandes escuelas de filosofía, los más grandes pensadores, gente que tenía un sentido común agudo, un criterio amplio de la vida, palpaban a ver dónde estaba Dios. A lo mejor fue tu experiencia, a lo mejor sigue siendo hoy tu experiencia. Caminás como cuando éramos chicos, con la venda en los ojos jugando al gallito ciego, o cuando te vendaban los ojos en los cumpleaños y te tenías que arreglar para romper la piñata. ¿Cuánto le pasas? Le podías llegar a pegar a cualquier cosa, pero vos no sabías dónde estaba la piñata. Así está andando la gente. Quiere encontrar a Dios, quiere buscar a Dios, cree que encontrará el camino a su devoción. Hace poco estuve hablando con una persona creyente
cada uno tiene la libertad de creer en lo que quiera. Creyente, uno de un Gauchito Gil, otro de un San La Muerte, otro de aquel. Cada uno crea lo que quiera. Está todo bien. Todos creímos en algún momento que aquello era la verdad, aquella era la razón, aquello era el camino, hasta que Jesucristo se nos apareció y nos dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero sin embargo, esta gente que busca dónde canalizar su fe, adora cualquier cosa, adora cualquier elemento. Por eso es que en el verso 29 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, o piedra, o escultura de arte, o de imaginación de hombres. No podemos adorar cosas con elementos terrenales, porque allí no está la divinidad, allí no está el objeto de nuestro culto. Juan Calvino, uno de los reformadores francés, dijo: somos expertos artífices de ídolos desde el vientre de nuestra madre. ¿Qué quiso decir este hombre? Que desde que salimos, desde que nacemos, siempre estamos inclinados a buscar qué adorar. Y no siempre adoramos lo religioso, no siempre adoramos lo que tenga que ver con Dios. Hay gente que adora el dinero, hay gente que adora su cuerpo. Escuché a alguien de la farándula en estos días decir: ¿cómo me amo a mí mismo? Narcisismo, egocentrismo. Hay gente que no necesariamente busca adorar a Dios o algo que se le parezca. Hay gente que adora cosas terrenales, crea ídolos, le rinde culto, le dedica tiempo, es prioridad en su escala de valores. Pablo dice: hay gente que anda palpando, buscando de alguna manera a Dios. Ya no andes más a ciegas, ya no te hagas ningún mal, como le dijo Pablo al carcelero: estamos todos aquí y prendió la luz. No sigas caminando en una prisión, no sigas andando a tientas en la vida. Este que te está hablando y de lo que te estoy hablando hoy significa que es el lugar para encontrar a Dios. Dice algo más: si es que Él se deja encontrar, porque dice: si en alguna manera palpando puedan hallarle. Porque hay que reconocer que por más buena intención que uno tenga de buscar a Dios, si Él no se te revela por medio de Jesucristo, en vano es que lo intentes. Pero tiene un final feliz, porque dice: aunque ciertamente, verso 27, no está lejos de cada uno de nosotros. Este es el título de mi sermón, del sermón de Pablo. No está lejos. ¿Te animás a decirle a alguien que está al lado tuyo? No está lejos. Y me gusta la expresión: no está lejos, porque hay veces parece como que Dios se alejó. Muchas veces en las crisis, en la soledad, en los fracasos personales, en las frustraciones, creemos que Dios se fue. Muchas veces en nuestros propios pecados que cometemos y que por ende acontece alguna situación que se escapa de las manos, decimos: ya sé, esto me pasa por lo que hice, y Dios se ausentó. Y como la culpa nos carcome, porque por naturaleza somos seres culpógenos, decimos: Dios se fue, ya ni siquiera encuentro el consuelo del perdón. Pero ¿qué más garantía del perdón que mirar a la cruz
¿Qué más garantía del perdón necesitas? Mirá la cruz y ahí está el saldo pago. Jesús dijo consumado es y utilizó un término de contabilidad de aquel tiempo. Cuando dijo consumado es, la palabra es tetelestai. Ha sido pagado. Hay una deuda con vos y con Dios, que como dice el Padre nuestro, perdona nuestras deudas. Yo quiero decirte, tu deuda, lo que adeudas hoy y aún lo que adeudes mañana, porque seguramente vas a volver a pecar, ya está contemplado en un saldo a tu favor. ¿Podés darle un aplauso? Quiero decir en otras palabras que la culpa tiene un lugar donde mitigarla, donde hacerla desaparecer. Cuando viene la culpa por algo que hiciste, Jesús cargó tu culpa y pagó a Dios lo que era un saldo deudor tuyo. Cierro con esto. Dice, no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos. Decía el de al lado, Dios está cerca. Dios está más cerca de lo que crees. Dios está a la vuelta de la esquina para los que todavía no lo conocen y están en ese proceso. Dios está al lado tuyo, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Dios está al lado tuyo porque en Mateo 28:20 dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando no quedó nadie al lado tuyo, cuando parece ser que todos se fueron, aún aquellos que esperabas una devolución, cuando te soltaron la mano, al igual que el apóstol Pablo en la prisión en Roma, capítulo 4, segunda de Timoteo, él dijo, todos se han ido, Demas me ha desamparado amando este mundo, Tito se ha ido a Dalmacia, Crescencia a Galacia, solo Lucas está conmigo. Él dijo, pero el Señor estuvo a mi lado. No está lejos. ¿Cómo me gusta esta frase? ¿Cómo me consuela cuando Pablo dice, Dios no está lejos? Qué bueno cuando uno siente que las distancias se acortan, ¿verdad que sí? Cuando alguien se va a vivir muy lejos, uno dice, oh, ya no lo voy a poder ver, ya no lo voy a poder visitar. Ahora cuando dice, no, se mudó acá nomás. Qué lindo, ¿verdad? Cuando alguien tiene que irse de la iglesia por razones laborales o por razones de traslado familiar, qué feo es cuando alguien está lejos, alguien que uno ama, ¿verdad? Bueno, ahora cambiaron los tiempos, ahora las redes sociales acortan todas las distancias. Pero quiero decirte lo último, podés estar rodeado de gente. Podés estar rodeado de hermanos, de afectos, de amigos. Sin embargo, cuando sentís que Dios está lejos tuyo, todos los que estén a tu alrededor no van a poder llenar ese vacío. Y ahora te doy vuelta a la página, o mejor dicho, te doy vuelta a la idea, al concepto. Podés estar solo, pero si sabés que Dios está cerca, lo tenés todo. Un puritano inglés decía, el cielo sin Cristo sería un infierno. Y el infierno con Cristo sería todo el cielo que yo necesito. Gloria a Dios, ¿no? Esos pensamientos, pero que nos llevan a uno a reflexionar. Cierro, verso 28. Porque en Él vivimos. Origen. Y nos movemos. Propósito. Y somos. Identidad. En estas tres palabras encontramos nosotros la felicidad. En estas tres palabras encontramos
el sentido de la vida. Repito, porque en Él vivimos. Quien vive en Dios no tiene por qué preocuparse. Quien vive en Dios tiene una esperanza garantizada. Aun cuando la vida no pueda decir lo mismo. En Dios, en Él vivimos. En Él tenemos origen. Y nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y nos movemos. Propósito. Cuando uno se mueve en Dios, no tiene que tener temor a las decisiones. Porque nos movemos por Él. Y donde vayamos, Él irá con nosotros. Y somos la identidad. Sin Dios nosotros no somos nada. Él es el que nos ha dado a nosotros, valga la redundancia, el ser quien somos. Quiero en esta noche orar y dejarte esta palabra. Pablo que dijo, búsquenlo, búsquenlo, porque para esto fuiste creado. A lo mejor las palabras de Amós sirven de consuelo en esta noche. En el capítulo 5 de Amós, verso 4 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y no busquéis en Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien la pague. Verso 8. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como la noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Verso 14. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros. ¿Para qué fuimos creados? Para que lo busquemos. ¿Por qué tenemos que buscarlo? Porque Él no está lejos de cada uno de nosotros. Amén.